Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Pérez Madera, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta tarde le hablaremos sobre la aproximación teórica sobre la resignificación de la educación rural desde la perspectiva de la nueva ruralidad como fenómeno emergente. Una visión desde sus actores, así se titula mi intención investigativa, de la cual hablaremos con más profundidad durante estos minutos. Entonces, hablar de educación rural en Colombia y a nivel mundial es un tema importante, un tema preponderante y lleno de múltiples desafíos, principalmente en los procesos curriculares que se desarrollan en la escuela. Desde diferentes perspectivas se puede observar que las poblaciones rurales se enfrentan diversas dificultades en el acceso a una educación de calidad, por lo cual la falta de infraestructura educativa, la escasez de recursos didácticos, la poca formación del maestro, la descontextualización curricular y la brecha digital son algunos de los múltiples problemas que se vislumbran en las escuelas rurales del país y del municipio de San Antero, que es el contexto de la investigación. Estas problemáticas encontradas en las escuelas rurales tienen un impacto profundo en la manera como se concibe la educación rural y cómo los contextos rurales responden a los desafíos y retos planteados por el gobierno para garantizar un proceso educativo más equitativo y un proceso educativo de calidad. Entonces, repensar la escuela rural pues hay que abordar que lo rural no es lo exclusivamente agrícola, ni lo atrasado, ni la sola expresión de la producción primaria como lo aborda Pérez y Fara 2002, sino que hablar de nueva ruralidad se hace referencia a la nueva forma de concebir los espacios rurales, estos espacios que han sido transformados por los profundos cambios y dinámicas de desarrollo mundial. Es por esto que este término hace referencia a esa nueva visión de los espacios rurales y cómo a partir de diferentes factores como económicos, sociales y tecnológicos se puede tener una nueva forma de concebir el desarrollo rural. Entonces, en relación al planteamiento del problema y el contexto donde se desarrolla la problemática, a nivel de nuestro país Colombia, hay que tener en cuenta que Colombia cuenta con un proceso de crecimiento demográfico. El desarrollo y expansión urbana junto a los modelos económicos globalizados y ordenamiento territorial han ocasionado que las familias, hogares y estudiantes que residen en la zona rural emigren y se vuelquen hacia estos sectores, principalmente en las periferias de la ciudad, lo que ha traído consigo transformaciones profundas al interior de las escuelas y centros rurales del país, lo que se manifiesta y pone en evidencia que estos cambios que se producen, como la deserción en los estudiantes, la emigración por los padres de familias a ciudades en busca de alternativas de supervivencia y sobre todo a la pérdida de ese amor e identidad hacia la cultura rural. Por otro lado, otras transformaciones a nivel de la escuela son las modificaciones que sufren a niveles de planes de estudio. Hay cambios en la práctica pedagógica de los maestros, superpoblación de la cultura urbana sobre la identidad y cultura de lo rural y sobre todo cambios en el proyecto educativo institucional de la escuela. La escuela rural dejó de ser ese espacio y ese contexto donde la práctica pedagógica caminaba de la mano con los saberes, culturas, identidades, la economía, la política, el lenguaje, y hay modelos económicos que imperan en nuestro país.
la globalización, el libre mercado, junto con las tecnologías de la información y comunicación, han alejado la escuela rural de su propósito, absorbiéndola en un modelo expansivo de desarrollo, eliminando en ciertas regiones el objeto social de la escuela. Durante las últimas décadas, la escuela rural en Colombia se ha visto marcada y sometida por procesos de transformación cultural. A pesar de que se han desarrollado procesos de transformación y cambios, aún la escuela enfrenta desafíos críticos, como por ejemplo, en primer lugar, tenemos altos niveles de desigualdad desde los primeros años de educación y un bajo nivel de calidad del sistema educativo. Esto puede pensarse que ha sido consecuencia de los avances de la globalización, del capitalismo neoliberal que reina en el país. En este contexto, se puede decir que la escuela rural hoy en día ha perdido su enfoque, ha sido suplantada, como lo expresa Rivera 2015, ha sido suplantada y reemplazada por una escuela más moderna, más urbana. Y esto ha ocasionado la pérdida de la visión de la escuela y han hecho de la escuela rural una escuela más universal. En lo que concierne al departamento de Córdoba, como contexto donde se realiza la investigación, se encuentra fundamentalmente problemáticas que han conllevado a que la educación rural en el departamento de Córdoba sea más inequitativa y sin oportunidades. Por ejemplo, Morales expresa que los territorios del sur de Córdoba se presentan brechas sociales y educativas, lo que genera inequidad en el acceso a la educación. Y esto agudiza más la calidad educativa en el contexto rural, donde históricamente se ha evidenciado baja cobertura educativa, inequidad, falta de oportunidades, falta de infraestructura tecnológica, infraestructura física obsoleta, poca formación docente, insuficiencia de recursos y materiales pedagógicos y falta principalmente de políticas educativas públicas que sean coherentes con las necesidades del territorio, ya que el territorio muestra desempleo, pobreza, baja cobertura de internet y no existe la garantía de ofrecer una educación de calidad en la zona rural del departamento de Córdoba en las mismas condiciones en que se ofrece la educación a nivel del casco urbano. Sin embargo, se puede destacar el arduo trabajo por las administraciones públicas en mejorar la calidad educativa del departamento, pero esto no es suficiente debido a que las políticas que se enmarcan y emanan desde el gobierno central no se relacionan con las situaciones reales que vive el departamento de Córdoba. Entonces, según lo anterior, se observa que al interior de las instituciones educativas del departamento, los currículos están mal diseñados, mal estructurados, donde se evidencian que sus elementos están alejados de la realidad social. Estos elementos están alejados del contexto por el cual nosotros, ¿verdad?, tenemos que llegar a la conclusión de que si el contexto no se articula con la escuela, el objeto de la escuela se pierde. Principalmente en el departamento de Córdoba, como lo hemos venido abordando. En el municipio de San Antero, específicamente, el sistema educativo es ofrecido por 6 instituciones educativas en general. El casco urbano se encuentra en 2 instituciones educativas, Julio César Miranda y José Antonio Galán, y la zona rural presta el servicio educativo en la institución educativa Tomás Santos, Nuestra Señora del Rosario y el Centro Educativo Las Nubes. Es por esto que se evidencia que a nivel de población atendida en edad escolar, la zona rural abarca la mayor cantidad de estudiantes del municipio. En relación con las instituciones educativas rurales, se encuentran problemáticas que afectan al proceso educativo. En el Plan de Desarrollo del municipio de San Antero 2020-2023 se establece en unos apartes el estado de la educación de la zona rural, que después de un diagnóstico realizado en las mesas sectoriales de elaboración del Plan de Desarrollo, el municipio de San Antero presenta una cobertura media del 38,7%, es decir, que hay deserción escolar en la zona rural. Es decir, que según el diagnóstico realizado por la Alcaldía de San Antero, los estudiantes solo cursan estudios hasta 9º grado.
por lo cual los estudiantes abandonan la escuela. De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, las razones por las cuales los estudiantes desertan son embarazos en adolescentes, actividad laboral. Los campesinos y la comunidad rural emigran al casco urbano y otras ciudades en busca de empleos. Cambio de domicilio, que esto surge a producto de la falta de oportunidades laborales, migración y falta de acceso a la tierra para poder cultivar. Entonces, según el plan de desarrollo del municipio de San Antero, la zona rural presenta una tasa de analfabetismo en donde por cada 1,000 habitantes, 13 son analfabetas. Cifras que han ido en aumento con el pasar de los años, convirtiéndose en una de las tasas más altas de analfabetismo del departamento de Córdoba. En cuanto a la calidad educativa, las instituciones de la zona rural del municipio de San Antero, en lo que respecta a las pruebas externas, se encuentran en un nivel medio que no supera el 50 en puntaje. Esto asociado con problemas de infraestructura, déficit de escenarios deportivos, déficit de tierra para cultivar, falta de terreno para ampliación de las escuelas, déficit de servicios públicos, por lo cual se consideran factores que contribuyen a la baja calidad de las escuelas rurales. Sumado esto a la falta de infraestructura tecnológica, docentes y dotación pedagógica para desarrollar el proceso educativo. De acuerdo a lo anterior, se vislumbra los problemas que existen hoy en día en la escuela rural, en donde cada vez más se agudizan por falta de implementación de muchísimos actores que anteriormente describimos. Ante todo, se puede empezar por hacer de los territorios rurales un territorio con una nueva mirada, con nuevos enfoques, nuevas formas de producción, desarrollo, por lo que hablar de resignificación es imperativo en pleno siglo XXI. En lo que respecta a los propósitos de esta investigación, tenemos como propósito general generar una aproximación teórica sobre la resignificación de la educación rural desde la perspectiva de la nueva ruralidad como fenómeno emergente, una visión desde sus actores. Como propósitos específicos, tenemos en primer lugar indagar el conocimiento de los actores sobre la nueva ruralidad en educación. Segundo, develar los significados sobre la praxis pedagógica en las escuelas rurales desde la perspectiva de la nueva ruralidad. Interpretar las concepciones de los actores sobre la educación rural desde la visión de la nueva ruralidad. Y por último, emerger los elementos teóricos de una resignificación de la escuela rural a partir del enfoque de la nueva ruralidad, una visión desde sus actores. Estos son los propósitos en el cual se enmarca esta tesis doctoral. ¿Por qué se justifica esta investigación? ¿Por qué es importante esta investigación? Generar una aproximación teórica sobre la resignificación de la educación rural desde la perspectiva de la nueva ruralidad como fenómeno emergente, una visión desde sus actores. En la institución educativa Santa Rosa del municipio de San Antero es necesario para abordar la problemática que enfrenta la escuela rural y así aportar los elementos que ayuden a transformar y reconfigurar el enfoque de la escuela para el desarrollo integral del campo sananterano y cerrar las brechas de inequidad y de calidad entre la escuela rural y la escuela urbana. Se hace necesario entonces reconocer que al interior de las instituciones educativas rurales existe una diversidad de cultura y de cosmovisión. El papel que juegan los diferentes actores educativos, el currículo institucional, la característica del contexto, la tecnología y el desarrollo del mercado han hecho de la escuela rural un centro de cultura, de encuentro de saberes y de empoderamiento, por lo cual el fin último de esta tesis doctoral es trazar el horizonte y generar aportes teóricos para comprender los problemas que enfrentan las escuelas rurales en Colombia. En este orden de ideas, la escuela rural ha sido tradicionalmente considerada como ese lugar de enseñanza básica, aislada, desconectada de las dinámicas sociales y productivas del territorio. Es por esto que al
reconfigurar la escuela rural, se deben incluir aspectos como la diversidad económica, la diversidad social, lo que sería un primer aspecto que justifica esta investigación. Otro de los aspectos que justifican este trabajo investigativo es la identificación de oportunidades y los desafíos que enfrentan las escuelas rurales en relación con la nueva ruralidad, por lo que lleva a proponer alternativas pedagógicas y curriculares para fortalecer el papel de la escuela como agente de cambio y como esa institución generadora de desarrollo de las comunidades rurales adaptadas a la educación con las nuevas realidades. Por consiguiente, la generación de esta aproximación teórica brindará nuevos discursos, nuevas miradas, nuevas dinámicas, nuevas formas de concebir la práctica pedagógica de la escuela, atendiendo a los nuevos enfoques educativos desde las zonas rurales, con la perspectiva de la nueva ruralidad, a través de una metodología cualitativa enfocada en técnicas como entrevista y observación para comprender cómo se está transformando las escuelas rurales en Colombia, principalmente en el contexto de estudio de esta investigación. La teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Las representaciones sociales se pueden considerar como las ideas, creencias y conocimientos que el ser humano o un colectivo de humanos comparte y tiene sobre un problema en particular. Por lo que estos conocimientos, creencias, ideas se construyen a través de la interacción social para darle sentido al mundo o la realidad que rodea al niño. Según Moscovici, las representaciones sociales surgen a partir de la teoría de las relaciones colectivas de Durkheim, por lo que conceptualmente se define como el fenómeno que tiene su origen en el entramado de relaciones sociales que se establecen en los individuos de una sociedad. Es decir, que el conocimiento de los seres humanos parten de las relaciones que se establecen entre ellos y el contexto donde se relacionan, los cuales a medida que estas relaciones se llevan a cabo, el conocimiento se teje de una forma estructural. Estas son las tres teorías vinculadas con el objeto de estudio de esta investigación. En lo que tiene que ver con las teorías éticas o el sustento ético en el cual se va a manejar esta investigación, pues en lo que concierne al principio ético, según Argueda, se refiere a los derechos humanos de cada persona para tomar sus propias decisiones. Entonces, en lo que respecta a la presente investigación, el sustento bioético se estructura en tres principios fundamentales. En primer lugar, tenemos el principio de autonomía, el principio de beneficencia o no maleficencia y, por último, el principio de justicia. En lo que concierne al principio de autonomía, se establecerá un consentimiento informado de las personas que participarán en la investigación y un consentimiento de las personas en el cual se les va a aplicar los instrumentos de recolección de información. Entonces, este consentimiento será obligatorio siempre que se vaya a aplicar algún instrumento o algún tipo de intervención en la investigación. En lo que tiene que ver con el segundo principio que se abordará sobre beneficencia o no maleficencia, el cual se relaciona directamente con esta investigación, por lo que aborda el compromiso y obligación por parte de la investigación a no causar daño al investigador, a no causar daño a los actores que participan en el proceso de investigación, así como también se identificarán los posibles riesgos que puedan tener las personas y poderlos minimizar. Por último, el último principio, se aplicará la justicia, la cual se relacionará con los criterios por los cuales se seleccionarán los actores a participar en la investigación, sean de tipo individuales o sean de tipo colectivos. En lo que tiene que ver a nivel metodológico, el paradigma de esta investigación se utilizará el paradigma interpretativo, por cuanto en su dimensión ontológica partió del supuesto de que la realidad social, es decir, la escuela rural, se configura
como un entramado simbólico tejido por los significados subjetivos e intersubjetivos que los actores en este contexto producen e intercambian para dotar de un sentido particular sus propias posturas, opiniones y actuaciones en la vida cotidiana. Entonces, en este orden de ideas, se concibe el conocimiento como un proceso de construcción que incorpora valores del investigador y sus propios marcos de referencias, es decir, observar el proceso de interpretación que los actores hacen de su realidad. El enfoque utilizado en esta investigación es el enfoque cualitativo, cuya esencia estriba en la necesidad de interpretar y comprender los sentidos y significados que tiene el problema de estudio para los actores sociales que conforman las comunidades objeto de indagación. Decir que este enfoque estará centrado en el estudio de los significados de las acciones humanas y la vida social, lo cual se centra en la descripción y comprensión lo que es único y particular del sujeto. Si hablamos de dimensiones en la parte metodológica, entonces abordaremos la parte ontológica, que también está relacionado con las teorías éticas del investigador. Entonces, a nivel ontológico, este trabajo investigativo se encarga de explorar y leer las acciones de los sujetos implicados para que los diferentes actores que confluyen en los territorios rurales puedan valorar sus costumbres, identidades y prácticas que hacen de lo rural un espacio multidimensional y diverso, tratando en esta medida de reconocer los sentidos y significados de los discursos y las prácticas pedagógicas de las escuelas rurales. En lo que tiene que ver con la dimensión axiológica de esta investigación, se sustenta bajo los valores de multiplicidad, sociabilidad y la realidad constituida, comprensiva, subjetiva, transformadora, dinámica y holística. En lo que respecta a la dimensión teleológica, esta investigación alude a las metas o fines fundamentales, tanto de tipo explicativo como de naturaleza comprensiva, interpretativa, descriptiva. En este sentido, se ha de tener presente que el quehacer investigativo, visto como un todo, se orienta hacia el logro de un determinado fin. El método utilizado en esta investigación es el fenomenológico hermenéutico, el cual describirá e interpretará el contexto rural del municipio de San Antero, principalmente las experiencias vividas de la población como campesinos, estudiantes, padres de familia, docentes y demás grupos sociales, que son los informantes del proceso para establecer su comprensión y percepción desde el punto de vista de la interacción social de la escuela. Por lo cual pone énfasis en la conciencia del individuo. Su objetivo reside entonces en transformar la experiencia vivida en una experiencia textual de su esencia, de manera que el efecto del texto representa un revivir, reflejo y una apropiación reflexiva de un significado. El escenario donde se desarrolla la investigación será en el municipio de San Antero, ubicado en la costa norte de Colombia, departamento de Córdoba. El municipio de San Antero, como anteriormente lo anunciamos, tiene 6 instituciones educativas, 2 instituciones educativas en el casco urbano, 4 instituciones educativas en el sector rural. De acuerdo a este orden de ideas, esta investigación se desarrollará en la institución educativa Santa Rosa, que tiene una población aproximada de 800 habitantes, ¿verdad? Dividido en todos los niveles y en todos los estratos socioeconómicos. Hay que anotar que esta población de estudio, la mayoría son hijos de campesinos y finqueros. Además, su estrato socioeconómico es bajo, teniendo así necesidades educativas insatisfechas y socioeconómicas. Es preciso anotar que el nivel de analfabetismo de la población rural es mayor, por lo cual influye en los procesos académicos. Es por esto que esta investigación es viable, porque atenderá a toda la población estudiantil, padres de familia, comunidad rural en general, generando así condiciones sociales de cambio en este sector que actualmente está marginado por las administraciones del Estado. Los informantes claves que vamos a tener en cuenta en esta investigación, pues se seleccionarán 5 estudiantes, 3 docentes y 2 padres de familia de la institución educativa Santa Rosa. Estos informantes serán escogidos de acuerdo a unos criterios de selección. Por ejemplo, en los estudiantes se tuvo en cuenta su grado de educación, la edad, su nivel cultural. Los docentes, el criterio de selección
sería la experiencia, la formación profesional y el conocimiento, junto con la relación que tiene con el contexto o el entorno de la escuela. Y los padres de familia, su criterio de selección sería el conocimiento, el nivel educativo y su oficio o profesión que desempeña. Por último, los instrumentos, las técnicas de recolección de información que vamos a utilizar en esta tesis doctoral es la observación, el cual se llevará a cabo a través de una lista de chequeo, y una entrevista que se desarrollará a través de la aplicación de un guión de entrevista. Por último, como referencias, tenemos a Moscovici, Vygotsky 1978, Vygotsky 1979, Ministerio de Educación Nacional 2016, Miranda 2011, Márquez Fernández 2001, López Calva 2019, que establece la ética en la investigación educativa, habla sobre la crisis, la complejidad y el desafío formativo. Muchas gracias por todo el espacio que me han permitido, y esto es lo que hemos abordado hasta el momento, nuestra investigación doctoral.